El aire de Quisqueya aún susurra historias, cuentos milenarios que se tejieron mucho antes de que la carabela europea rompiera el horizonte. Historias de un pueblo que no solo habitó esta tierra, sino que la moldeó, la cultivó y le dio un alma. Hablamos de los taínos, los verdaderos arquitectos de lo que hoy conocemos como la cultura dominicana. No fueron meros habitantes, fueron la raíz profunda de nuestro ser, la base sobre la que se erigió todo lo que somos, pensamos y sentimos como dominicanos. Imaginemos por un instante la vibrante sociedad que florecía en esta isla, la suya, a la que llamaron Haití o Quisqueya, la madre de todas las tierras. Un pueblo de agricultores y navegantes, con una profunda conexión con la naturaleza y un cosmos lleno de espíritus y deidades. Sus vidas no eran sencillas, pero estaban tejidas con la sabiduría de generaciones, con rituales que marcaban el paso del tiempo y con una organización social que garantizaba la armonía. Mucho de lo que damos por sentado hoy, desde ciertos aspectos de nuestra gastronomía hasta la forma en que nombramos lugares e incluso ciertas expresiones de nuestra espiritualidad popular, tiene su eco en aquella primera cultura. Y el mundo taíno precolombino, cimientos de una sociedad. Para comprender el legado taíno, es fundamental adentrarnos en su mundo antes de 1492. No eran una sociedad monolítica, sino una confederación de cacicazgos, cada uno gobernado por un cacique o cacica, figuras de poder político y espiritual. Esta estructura no solo definía sus límites territoriales, sino también sus costumbres y alianzas. 1. Organización social y política. La sociedad taína era jerárquica, pero se basaba en un profundo respeto por la comunidad y el liderazgo. En la cúspide estaban los caciques, líderes hereditarios que no solo tenían autoridad política y militar, sino también un rol ceremonial y religioso crucial. Eran mediadores entre el mundo material y el espiritual, guardianes de la tradición y distribuidores de recursos. A menudo vivían en caneyes, grandes bohíos rectangulares, que eran centros de poder y reunión. Debajo de los caciques estaban los nitaínos, la nobleza o élite guerrera y administrativa. Eran parientes cercanos del cacique, o individuos que habían demostrado gran valor o habilidad. Su función era asesorar al cacique, liderar grupos en la guerra y supervisar el trabajo. Los bohíques ocupaban un lugar especial. Eran los sacerdotes, chamanes y curanderos de la comunidad, con un vasto conocimiento de las hierbas medicinales, los rituales y la interpretación de los sueños. Eran consultados para todo, desde la salud hasta decisiones importantes de la comunidad, y a menudo lideraban las ceremonias de cojoba, que les permitían comunicarse con los espíritus. En la base de la pirámide social estaban los naborías, la mayoría de la población, quienes realizaban las tareas agrícolas, la pesca, la caza y la manufactura. La isla estaba dividida en 5 grandes cacicazgos principales, cuyas demarcaciones, aunque no tan rígidas como las fronteras modernas, sentaron precedentes geográficos que aún resuenan hoy. El Marién, en el noroeste, era gobernado por Guacanagarix, quien inicialmente recibió a Colón. El Magua, en el noreste, era el territorio de Guarionex, una de las zonas más fértiles. El Jaragua, en el suroeste, bajo el liderazgo de Boechío, y luego su hermana Anacaona, era conocido por su riqueza cultural y artística. El Higüey, al este, con Caonabo como uno de sus líderes antes de la llegada de los españoles, era una región de guerreros. Finalmente, el Maguana, en el centro de la isla, también fue el dominio de Caonabo, un cacique de gran ferocidad y liderazgo. Estos cacicazgos mantenían relaciones complejas de alianza y, a veces, conflicto, que definían el panorama político de la isla. El areíto era mucho más que una simple danza o canción. Era el corazón palpitante de la vida taína. Era una manifestación cultural total que combinaba música, danza, canto y recitación poética. A través de los areítos se transmitía la historia de la tribu,
los mitos de creación, las hazañas de los ancestros y las normas sociales. Eran eventos comunitarios que reforzaban la cohesión social, celebraban victorias, lloraban a los muertos y agradecían a los dioses. Al narrar su pasado y su cosmovisión de generación en generación, el areíto funcionaba como un verdadero archivo histórico viviente, una forma de mantener viva la memoria colectiva y la identidad del grupo. 2. Economía y sustento. La base de la economía taína era la agricultura sostenible, una práctica profundamente ligada a su conocimiento del entorno natural. Su principal herramienta era la coa, un palo puntiagudo que utilizaban para cavar y sembrar, adaptándose perfectamente al suelo tropical. El método de cultivo más significativo y extendido era el conuco, un sistema de agricultura de roza y quema que les permitía aprovechar la fertilidad del suelo de forma cíclica. Los conucos eran montículos de tierra elevados, lo que ayudaba a la aireación de las raíces, prevenía la erosión y protegía los cultivos de las inundaciones, una técnica avanzada para su tiempo. El alimento fundamental en su dieta, y por ende en su cultura, era la yuca, de la cual obtenían el casabe, un pan plano y crujiente que podía conservarse por mucho tiempo. El proceso de elaboración del casabe era laborioso. La yuca brava, amarga, se rallaba con un guayo, se prensaba en el cibucán para extraer el jugo venenoso, ácido cianhídrico, y luego la masa resultante se cocinaba sobre el burén, una plancha de barro. El casabe no era solo alimento. Era un símbolo de sustento y supervivencia, un pilar de su gastronomía. Complementando la yuca, cultivaban otros productos esenciales como el maíz, la batata, un tubérculo dulce y nutritivo, el ñame, el ají, pimiento, la calabaza y el maní. Estos cultivos proporcionaban una dieta equilibrada y diversa. La pesca era vital para los taínos, dada la abundancia de ríos, lagunas y la cercanía al mar. Utilizaban redes, anzuelos de hueso y conchas, y en algunos casos, técnicas con venenos vegetales que aturdían a los peces sin contaminar el agua. También practicaban la caza de animales pequeños como la utía, un roedor nativo, la iguana y diversas aves. Para el transporte y el comercio, la canoa era indispensable. Fabricadas a partir de troncos ahuecados, variaban en tamaño desde pequeñas embarcaciones unipersonales hasta grandes canoas capaces de transportar a decenas de personas y grandes cantidades de mercancías. La canoa no solo facilitaba la pesca y la navegación por ríos y costas, sino que también era crucial para el intercambio de bienes entre los diferentes cacicazgos e incluso con otras islas. 3. Cosmovisión y espiritualidad. La vida taína estaba impregnada de una profunda cosmovisión animista, donde la naturaleza y el universo estaban vivos y poblados por espíritus y deidades. Su panteón estaba presidido por Yocajú Bagua Maorocotí, la deidad suprema masculina, creador del universo, asociado a la yuca y el mar. Su contraparte era Atabey, la diosa madre, señora de las aguas dulces, la fertilidad, el parto y la luna. Ella representaba la fuerza generadora y nutricia de la vida. Central en su práctica religiosa eran los semíes, representaciones tridimensionales de deidades, espíritus ancestrales, goeísas y fuerzas naturales. Los semíes podían ser de piedra, madera, concha, algodón o hueso y variaban en tamaño. No eran simplemente ídolos. Se creía que los espíritus residían en ellos, y por eso eran objetos de veneración y consulta. Algunos semíes eran personales, mientras que otros eran comunitarios y se guardaban en lugares sagrados. A través de ellos, los taínos interactuaban con el mundo espiritual, buscando guía, protección y bendiciones para la cosecha, la lluvia o la salud. Los rituales de Cojoba eran una práctica ceremonial sagrada y compleja. El boique, o a veces el cacique, inhalaba el polvo alucinógeno de la cohoba,
obtenido de las semillas de un árbol, a través de un inhalador con forma de G. Antes del ritual, se purgaban con una espátula para vomitar y purificar el cuerpo. La caoba les permitía entrar en un estado de trance, comunicarse directamente con los espíritus de los semíes y los ancestros, recibir visiones y obtener respuestas a preguntas cruciales para la comunidad, como el resultado de una guerra o la causa de una enfermedad. Los taínos también creían en la güeiza, el alma o espíritu de los difuntos. Creían que, tras la muerte, el alma continuaba un viaje. Los espíritus ancestrales podían influir en la vida de los vivos, para bien o para mal, por lo que era importante honrarlos. Tenían un profundo respeto por los muertos y realizaban complejos ritos funerarios. También creían en un paraíso llamado Koi Bay, donde las almas de los justos descansaban y disfrutaban de la abundancia. El encuentro, confluencia y resistencia. La llegada de Cristóbal Colón en 1492 no fue solo un descubrimiento, fue el inicio de una colisión cultural sin precedentes, un choque de mundos que cambiaría para siempre el curso de la historia de la isla y de sus habitantes. 1. Primeros contactos y malentendidos. Cuando las carabelas de Colón aparecieron en el horizonte, los taínos, con su visión del mundo centrada en la armonía con la naturaleza, no tenían precedentes para comprender lo que veían. Los describieron como hombres del cielo, semíes o seres que venían de los árboles. Esta percepción inicial, una mezcla de asombro y curiosidad, llevó a un recibimiento pacífico y hospitalario. El cacique Guacanagarix, del Marién, por ejemplo, ofreció ayuda y amistad a Colón tras el naufragio de la Santa María. Sin embargo, la perspectiva europea era diametralmente opuesta. Los españoles venían impulsados por la búsqueda de oro, el deseo de expansión territorial y la imposición de una nueva religión y forma de vida. Para ellos, los taínos eran indios, seres primitivos que necesitaban ser civilizados y cristianizados, y lo más importante, convertidos en mano de obra para explotar las riquezas de la tierra. Los regalos que los taínos daban a Colón, objetos de oro que para ellos tenían un valor ceremonial y estético, fueron interpretados por los europeos como una señal de inmensas riquezas. Esta diferencia fundamental de cosmovisión llevó a una serie de malentendidos que escalaron rápidamente en conflicto. Los españoles no comprendían la propiedad comunal de la tierra, la relación de los taínos con el oro como elemento decorativo o su sistema de creencias. Colón, tras sus primeros viajes, ya había comenzado a capturar taínos para llevarlos a Europa y esclavizarlos, inaugurando una era de explotación brutal. 2. La resistencia taína. A medida que la verdadera intención de los españoles se hizo evidente, la explotación, la imposición del trabajo forzado en la búsqueda de oro, el sistema de la encomienda, y la usurpación de sus tierras, la resistencia taína no se hizo esperar. No fue una resistencia unificada en un principio, ya que los cacicazgos tenían sus propias dinámicas, pero la opresión común forjó alianzas. Caonabo, cacique del Maguana y nativo de las Islas Lucayas, fue uno de los primeros y más feroces líderes de la resistencia. Se negó a someterse y dirigió ataques audaces contra los españoles, incluyendo la destrucción del Fuerte de la Navidad, la primera empalizada europea en la isla. Era un guerrero formidable, y su captura por engaño por parte de Alonso de Ojeda fue un golpe simbólico devastador para los taínos. Murió encadenado en un barco de camino a España. Anacaona, cacica del Jaragua, era una mujer de gran inteligencia, belleza y habilidades políticas. Inicialmente, buscó la diplomacia y la convivencia pacífica con los españoles, pero la brutalidad del gobernador Nicolás de Obando y su masacre de los caciques en Jaragua la empujaron a la resistencia. Fue capturada y ahorcada públicamente en 1503, un acto que simbolizó el fin de la esperanza de una coexistencia pacífica y la consolidación del dominio español.
El más famoso y persistente de los líderes de la resistencia fue Enriquillo. Su nombre taíno era Guarocuya, un cacique que había sido educado por los frailes franciscanos y conocía la lengua y las costumbres españolas. Cansado de los abusos y la injusticia del sistema de la encomienda, especialmente de la violación de su esposa por un español, Enriquillo se levantó en armas en la Sierra de Bauruco en 1519. Su rebelión fue diferente a las anteriores. No buscaba un enfrentamiento directo en batallas campales, sino una guerra de guerrillas, aprovechando el terreno montañoso y su conocimiento del entorno. Su resistencia duró más de una década, convirtiéndolo en un símbolo de libertad y dignidad. El emperador Carlos V, incapaz de derrotarlo militarmente, finalmente tuvo que negociar un tratado de paz con él en 1533, otorgándole tierras y libertad para él y su gente, un hecho sin precedentes en la conquista española. El trágico declive de la población taína fue multifactorial y devastador. Las enfermedades europeas para las cuales los taínos no tenían inmunidad, viruela, sarampión, gripe, fueron la causa más mortífera. Las guerras y rebeliones causaron grandes bajas, pero la principal causa fue la brutalidad del sistema de la encomienda, que sometía a los taínos a trabajos forzados inhumanos en las minas y los campos, privándolos de sus tierras, su cultura y su libertad. La desestructuración social, la desnutrición y el colapso demográfico fueron rápidos y masivos, llevando a la casi extinción de la población taína pura en las primeras décadas de la colonia. Trere. El legado vivo, raíces taínas, en la dominicanidad actual. A pesar del exterminio y la aculturación forzada, la huella taína es indeleble y se manifiesta en innumerables aspectos de la cultura dominicana contemporánea. No es una mera persistencia, es una fusión, una simbiosis que define nuestra singularidad. Los taínos, aunque diezmados, no desaparecieron sin dejar un profundo rastro genético, lingüístico, gastronómico y cultural en el mestizaje que conformaría al dominicano. 1. Lenguaje y léxico. El español dominicano es un crisol de influencias, y la taína es una de las más antiguas y significativas. Cientos de palabras de origen taíno se incorporaron al castellano y, a través de él, se difundieron por el Caribe y el mundo. Son términos que describen la flora, la fauna, los objetos cotidianos y las costumbres de esta tierra. Además de las palabras, la influencia taína también se percibe en los nombres de lugares y ríos que aún conservamos. El río Osama, que atraviesa Santo Domingo, el Yaque del norte y del sur, el Jaina, Macorís, Cotuí, Higüey, Samaná, Bonao, Jaragua, Baní, Azua. La lista es extensísima, un mapa toponímico que es un homenaje silencioso a los primeros habitantes. Incluso hay quienes sugieren que cierta fonética y el ritmo del habla dominicana podrían tener un sustrato taíno, una musicalidad particular al pronunciar ciertas sílabas o la tendencia a elidir la sei al final de las palabras. 2. Gastronomía. Nuestra cocina es, quizás, donde la huella taína es más palpable y deliciosa. El casabe no es una reliquia del pasado. Es un pan ancestral que aún se consume en hogares dominicanos, especialmente en zonas rurales y como acompañamiento de quesos o carnes. Se encuentra en supermercados y mercados, testimonio de su persistencia. La yuca sigue siendo un ingrediente fundamental en innumerables platos. Desde el tradicional sancocho, donde es uno de los tubérculos protagonistas, hasta el cremoso mangú, puré de plátano verde, pero que en algunas variantes puede incluir yuca o ñame. La arepa dominicana, más parecida a un pastel o pudín horneado, a menudo con maíz y coco, pero con la base del nombre taíno, o simplemente frita o hervida como acompañamiento. La batata, el ñame, el ají, chile, en sus diversas variedades, y la calabaza son elementos básicos de la dieta dominicana, presentes en guisos, sopas y postres,
directamente heredados de los cultivos taínos. Muchas de las técnicas culinarias que usamos hoy también tienen raíces taínas. La cocción en barbacoa, sobre brasas, la cocción lenta en hoyos de tierra, aunque menos común ahora, y el uso de la jíquima, un rallador rudimentario hecho de hojas de palma o metal perforado para rallar la yuca en la elaboración del casabe o el yucabón, son ejemplos vivos de esta herencia. La forma de preparar ciertas sopas y guisos espesos con tubérculos y vegetales es un legado directo. 3. Artesanía y simbolismo. La cerámica, la cestería y la talla de madera dominicanas a menudo exhiben motivos y técnicas inspiradas en el arte taíno. Las formas redondeadas de sus vasijas, los diseños geométricos y figurativos que representaban semíes o animales sagrados, se han reinterpretado y adaptado. En los mercados artesanales, puedes encontrar piezas de cerámica que evocan las formas de las vasijas taínas, o cestas tejidas con fibras naturales que recuerdan la destreza de los taínos. La talla en madera, especialmente de figuras humanas o zoomorfas, mantiene una conexión con la tradición de los semíes y los asientos ceremoniales, dúos. El coquí, una pequeña rana que habita en la isla y cuyo nombre es onomatopéyico de su canto, se ha convertido en un símbolo de la dominicanidad y la puertorriqueñidad, con raíces en la mitología taína. Los círculos de petroglifos que se encuentran en cuevas y rocas, con sus enigmáticos grabados de caras, figuras y símbolos, son una fuente de inspiración constante para artistas y diseñadores, sirviendo como emblemas de identidad cultural. Estos símbolos se ven en joyería, pinturas, ropa y decoración, manteniendo viva la estética ancestral. 4. Creencias populares y folclore. Aunque la religión taína fue erradicada oficialmente, ciertas creencias populares y expresiones folclóricas tienen ecos de su cosmovisión. La presencia de los semíes y sus representaciones, no solo como objetos arqueológicos, sino como elementos de arte popular, a menudo en sincretismo con figuras católicas, es un ejemplo. Hay una persistencia de ciertas creencias en el mundo espiritual, el respeto por la naturaleza y la conexión con los ancestros. La fe en los espíritus del monte o en la influencia de la luna en las cosechas puede tener raíces en la reverencia taína por el entorno natural. Aunque el vudú dominicano es predominantemente de origen africano, no se puede negar que en su sincretismo con el catolicismo, elementos precolombinos pudieron haber encontrado un espacio especialmente en el ámbito de las deidades de la tierra o los espíritus de la naturaleza. La idea de que los muertos pueden influir en la vida de los vivos, o la importancia de ciertos lugares encantados, a veces se solapa con las antiguas creencias sobre las goeísas. 5. Música y danza. La música taína, basada en instrumentos de percusión como el mayo jabao, tambor de hendidura, el güiro, calabaza rallada, y las maracas, así como flautas de caña y hueso, fue fundamental en sus areitos. Aunque la música dominicana moderna con el merengue y la bachata tiene fuertes raíces africanas y europeas, es posible que el énfasis en la percusión y el ritmo contagioso que caracteriza nuestra música pueda tener un eco lejano de esas primeras expresiones. El areíto, como forma de canto y danza colectiva, pudo haber sentado un precedente para la importancia de la música y la danza como expresión social y comunitaria en la cultura dominicana. La costumbre de reunirse para celebrar con música y movimiento, una constante en nuestra vida, bien pudo haber tenido un origen en aquellas celebraciones taínas. 4. La reivindicación de la herencia taína. En las últimas décadas ha habido un creciente interés en rescatar y valorar la herencia taína, reconociéndola como un pilar fundamental de la identidad dominicana. Esta es una búsqueda activa de nuestras raíces más profundas. 1. Investigación y educación. El trabajo de arqueólogos, historiadores y antropólogos ha sido crucial. Han desenterrado y analizado sitios arqueológicos,
descifrado petroglifos, estudiado los restos materiales y revisado crónicas antiguas para reconstruir la vida y la cultura taína. Museos como el Museo del Hombre Dominicano en Santo Domingo o el Museo Arqueológico Regional Altos de Chabón albergan vastas colecciones de artefactos taínos, ofreciendo una ventana tangible a su mundo. Este conocimiento no se queda solo en el ámbito académico. La inclusión de la historia taína en el currículo educativo es un paso vital para asegurar que las nuevas generaciones conozcan y valoren esta parte esencial de su herencia. Desde la educación básica hasta la universitaria, se busca presentar a los taínos no solo como los primeros habitantes que desaparecieron, sino como una sociedad compleja y avanzada, cuyas contribuciones aún resuenan. Esto fomenta un sentido de orgullo y pertenencia. 2. Reconocimiento y orgullo. Hoy existe un notable resurgimiento del orgullo por las raíces indígenas en la sociedad dominicana. Este orgullo se manifiesta de diversas maneras. La valoración de los sitios arqueológicos, como las Cuevas de las Maravillas, el Pomier o los sistemas de cuevas de los Tres Ojos, no solo como atracciones turísticas, sino como lugares sagrados y testimonios de un pasado glorioso. Las comunidades cercanas a estos sitios a menudo se involucran en su preservación y difusión. El uso de símbolos taínos en el arte, la moda y el diseño contemporáneo es una muestra de esta apropiación cultural positiva. Diseñadores de ropa incorporan motivos de petroglifos. Artistas plásticos se inspiran en la simbología de los semíes. Músicos fusionan sonidos modernos con ritmos ancestrales. Incluso en el ámbito deportivo y publicitario, la iconografía taína se utiliza para representar la fuerza y la identidad dominicana. Esto demuestra que la herencia taína no es solo un objeto de estudio, sino una fuente viva de inspiración y un elemento de conexión emocional para muchos dominicanos. 3. El debate sobre la extinción. Durante mucho tiempo, la narrativa histórica oficial sostuvo que los taínos se extinguieron por completo, víctimas de las enfermedades y la brutalidad de la conquista. Sin embargo, este es un debate complejo y multifacético que ha ganado fuerza en las últimas décadas. La idea de que los taínos desaparecieron por completo es cada vez más cuestionada por la investigación científica y por la propia experiencia de la gente. Estudios genéticos recientes, por ejemplo, han demostrado la presencia de ADN mitocondrial taíno transmitido por vía materna en una porción significativa de la población dominicana, indicando que hubo mestizaje entre mujeres taínas y hombres europeos y africanos. Esto sugiere que, si bien la cultura taína como entidad política y religiosa organizada fue diezmada, su herencia biológica y cultural se mantuvo y se fusionó en el crisol racial y cultural de la nueva sociedad. Por lo tanto, la idea de la continuidad taína a través del mestizaje es una perspectiva clave. Aunque no hay comunidades puramente taínas hoy en día, su legado no está en ruinas, sino en la sangre, las palabras, los sabores y las costumbres del pueblo dominicano. Somos el resultado de un encuentro trágico, pero también de una persistencia admirable. El dominicano de hoy es un heredero de 3 continentes, y en ese complejo entramado, la fibra taína es tan fundamental como la española y la africana. Reconocer esto es fundamental para comprender nuestra identidad. La historia de los taínos no es una historia de un pasado lejano y extinguido, sino el relato fundacional de nuestra nación. Su espíritu, su ingenio y su profundo vínculo con esta tierra se entrelazaron con las culturas que llegaron después, dando origen a una identidad mestiza, rica y compleja. Cuando disfrutamos de un mangú al desayuno, cuando pronunciamos la palabra huracán, o cuando nos maravillamos con la resiliencia de nuestro pueblo, estamos, sin saberlo, honrando la memoria y el legado de aquellos primeros habitantes de Quisqueya. Los taínos no solo nos legaron palabras o alimentos, nos dejaron una forma de ser y de relacionarnos con nuestro entorno, una conexión con la tierra que aún palpita.
Son la esencia de nuestra dominicanidad, el eco ancestral que resuena en cada rincón de nuestra isla, desde los montículos de los conucos hasta los sonidos de sus palabras en nuestro español, desde el simbolismo de los semíes hasta el espíritu de resistencia de caciques como Enriquillo. La presencia taína es innegable. Reconocerlos no es solo un acto de justicia histórica, sino una afirmación de quiénes somos, un viaje a las profundidades de nuestra propia alma como nación. Su historia es nuestra historia, y su legado, nuestro más preciado tesoro, un recordatorio constante de las raíces profundas y milenarias que nos anclan a esta tierra caribeña. El alma taína late con fuerza en el corazón de cada dominicano.